Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En aquel tiempo, hermanos, y ya lo mencionaba Misa hace 8 días, y creo que nos quedó algo muy, muy claro, ¿no? Que de hecho no debemos participar en actos idolátricos, es más, debemos huir, ¿recuerdan? Dice, huye, tienes que huir, no te detengas, sal, huye, no vayas a esos lugares. ¿Por qué? Porque los ídolos son algo, porque una estatua nos da miedo, porque tiene vida una estatua, no, pues un ídolo, una estatua no es nada, la verdad no es nada, pero la comunión, la koinonía que se tiene en esos lugares donde se está idolatrando es estar participando, estar teniendo algo en común como grupo. Entonces dice el apóstol Pablo, pues huyan de la idolatría. De hecho, no nos está diciendo que huyamos de los ídolos, porque los ídolos pues nada son, pero sí de la idolatría, porque nosotros podemos caer en actos idolátricos. Ahora, aquí hay una cuestión muy, muy interesante, hermanos, en este pasaje, porque generalmente no nos damos cuenta y el principal ídolo que tenemos nosotros es yo. Soy yo mi propio ídolo. ¿Sí? Es el principal. ¿Y cómo huyo de mí mismo? ¿No? Bueno, pues el apóstol Pablo va a decir ahora, con referencia a un tema, a un problema que habían planteado los corintios. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo está contestando preguntas que le están haciendo? Bueno, ahora, ¿cuál es la pregunta que le están planteando al apóstol Pablo? Bueno, está bien, no voy a reunirme, no voy al templo donde estén sacrificando a los ídolos, pero fíjate, Pablo, que pues en aquellos lugares donde se sacrifica mucha carne de animales, toda esa carne, ¿saben qué hacían, hermanos? Toda esa la cortaban, sacaban cortes de la carne, todo lo que se hacía. ¿Y qué creen que hacían con tanta carne? Pues la llevaban al mercado, las llevaban a los mercados. De hecho, en aquel tiempo eran muy, muy famosos los mercados romanos. De hecho, les llamaban macellum a aquellos mercados. Y el apóstol Pablo, incluso él usa una palabra latín aquí en esta parte, y él le llama makellon, los mercados. Y aquellos mercados eran unos lugares muy grandes. Dicen que estaban cubiertos por columnas en la parte central de aquel lugar, de aquel rectángulo,
pues por ahí estaba la administración del lugar, y todo alrededor eran puestos en donde se vendía fruta, se vendía muchas cosas, y entre otras cosas se vendía la carne. ¿Y de dónde provenía principalmente la carne, hermanos? De los templos paganos. Provenía de aquellos templos que habían ofrecido aquella carne a los ídolos. ¿Y qué sucedía entonces con aquella gente que tenía pocos recursos? Y regularmente nos vamos a encontrar que muchos de los cristianos con bajos recursos, ¿a dónde creen que iban a comprar la carne? Al mercado. Iban allá al Macellum o al Maquelon, iban a comprar la carne, y pues estaba realmente barata la carne. Y los corintios le dicen al apóstol Pablo, bueno, ya no nos reunimos a sacrificar, o allá lo que están sacrificando, pero ¿y esa carne? Pues esa carne sacrificada a los ídolos, ¿no? ¿La debemos comer o no la debemos comer? Y algunos de ellos, que eran los que se sentían como que con más conocimiento, que se sentían con mayor madurez, decían, pues de lo que esa carne que está ya vendiéndose, pues no pasa nada que nosotros la comamos. ¿Por qué? Pues porque ya el apóstol Pablo dijo, ¿no?, que los ídolos nada son. Si los ídolos nada son, pues la carne, pues tampoco. Pero fíjense que ellos ya habían acuñado un lema. Aquellos hombres, los corintios, así como eran a veces que buscaban mucho la filosofía y todo eso, pues también eran listos, ¿no? Como a veces muchos en nuestra actualidad somos listos para buscar, pues a veces el escape, ¿verdad? Para poder hacer las cosas, para poder hacer ciertas cosas. Y esa frase era: todo es lícito. De hecho, en los manuscritos más antiguos, hermanos, no está la palabra me. Si ven aquí dice: todo me es lícito. Ellos decían: todo es lícito. Todo es lícito. Yo como cristiano, yo como creyente, para mí todo es lícito. Todo es lícito. Y tenían razón, hermanos. Todo es lícito. Sí, todo es lícito. Pero fíjense lo que va a hacer el apóstol Pablo, ¿sí? A alguien que es listo, pues uno más listo, ¿eh? Bueno, el apóstol Pablo aquí va a aplicar realmente, hermanos, lo que nosotros tenemos que aprender. Primer principio: todo es lícito, todo. ¿A qué nos referimos, hermanos? Y quisiera que esto quedara muy entendido por nosotros. Porque si nosotros decimos, bueno, pues matar es parte del todo, ¿no? Pues matar a alguien es lícito. Mentir tampoco, ¿no? Y ahí lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, ¿sí? Cuando aquí el apóstol Pablo está tomando esta frase, todo es lícito, aquel lema de todo es lícito, hermanos, no se está refiriendo a pecados que están claros en la Escritura. Entonces, recordemos, cuando dice todo es lícito, olvidémonos de que está incluidos los pecados que están expresamente puestos en la Escritura. Lo que está como pecado en la Biblia es pecado, hermanos, sin vuelta de hoja. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Pero hay cosas, como dicen algunos, áreas grises, en donde la Escritura no lo dice, ¿verdad? Y hasta aquí, pues una de las cosas que no tenían tan claras es la carne sacrificada a los ídolos. ¿La comemos o no la comemos? Bueno, todo me es lícito, ciertamente, ¿no? Y hasta ahí pudiéramos nosotros acabar. Pues ya se acabó el mensaje. Todo me es lícito, ¿no? Sí. ¿Sí podíamos comer la carne sacrificada a los ídolos? ¿Sí podían ellos? Sí, sin duda, hermanos. Sin ninguna duda. Pero aquí vienen los filtros. Y aquí vienen los principios, hermanos. Principio número 1. ¿Cuál es ese filtro?
¿conviene? Todo es lícito, pero ¿conviene? Y ahí, hermanos, es donde al final, les decía, vamos a tener un caso en donde pensemos, ¿conviene, hermanos? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, cuando nosotros tenemos que ir a algún lado, cuando tenemos que hacer algo, cuando nosotros tenemos ahí en la cocina, como el caso, porque aquí habla de la comida, por cierto, pues digo, cuando dicen, no, pues la Biblia no abarca todo, bueno, sí, aquí abarca hasta la cocina, ¿verdad? Y el mercado. De hecho, a mí, en mi juventud, en la iglesia donde yo estaba, nos gustaba mucho jugar esgrima, y había una forma también de juego que era buscar palabras, ¿no? Y esta era una de las palabras difíciles, ¿no? Carnicería. Decían, a ver, busca la palabra carnicería. Ay, ¿dónde dice carnicería en la Biblia? Bueno, ya sabemos dónde está la palabra carnicería. Por si pensamos que no había carnicerías en aquel tiempo, bueno, aunque era un poquito diferente, como ya les decía, sí había, ¿verdad? Carnicería. Bueno, hermanos, ¿conviene? Conviene, y empezamos a ver, bueno, pues yo voy al mercado, es barata la carne, desde luego que le conviene a mi bolsillo, ¿no? Desde luego que le conviene a mi bolsillo el poder comer de esa carne. Pues fíjense, hermanos, hablando acerca de la legalidad de las cosas, de si es lícito o no es lícito, pensemos, por ejemplo, en un embajador. Ustedes saben que un embajador, pues es alguien que representa a un gobierno, pues en otro lugar. Y regularmente, ¿qué pasa con ese embajador que va a otro país? Tiene inmunidad, ¿no? Tiene inmunidad en aquel otro país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si va un embajador de aquí de México a Inglaterra, creo yo que ahí, por ejemplo, tienen muchas reglas de tránsito diferentes a las nuestras. ¿Saben que el embajador tiene inmunidad? ¿Sí? No está completamente obligado a cumplir esas reglas de tránsito. Incluso a pagar impuestos locales, ¿no? Tiene ciertos privilegios porque está inmune, ¿no? Políticamente hablando, internacionalmente hablando. Pero ¿qué pasa si aquel embajador, porque se sabe que es inmune, pues agarra y dice, pues aquí no me aplican las reglas de tránsito, pues me paso los semáforos y pues le aviento el carro a alguien y voy a exceso de velocidad? Él es inmune políticamente, pero ¿qué está haciendo, hermanos? Está haciendo mal uso de una libertad, de una inmunidad que él tiene. Mis hermanos, nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo, porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y cuando nosotros hacemos cosas que agreden, cosas que ofenden, cosas que están mal, ¿quién está quedando mal? Dios, porque yo lo represento, porque yo represento el reino de Dios. Entonces, ¿conviene, hermanos, o no conviene? Empecemos a pensar sobre ciertas cosas que nosotros pudiéramos decir conviene o no conviene. Pues bueno, hermanos, pudiéramos decir nosotros que debemos nosotros poner por anticipado a lo que nosotros vamos a hacer, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos, a nuestra gratificación, a nuestro yo, debemos poner primero a los otros. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, segunda cosa, todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo edifica. Y él está utilizando una palabra también que se hace sentido, bueno, que se utiliza para la economía, lo economos, la cuestión de construir, de edificar una casa. Y cuando se usa esta palabra siempre se usa en relación a otras personas, ¿sí? El edificar no se está refiriendo a mí, el edificar se está refiriendo a otras personas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, sí, me es lícito todo,
Me es lícito comer carne, pero eso primero pienso, ¿me conviene? Decía un pastor que platicaba o que comentaba acerca de una experiencia que tuvo con un hermano. Dice que lo invitó a un buffet. Bueno, pues ya sabemos que en los buffets pues, todo se puede comer, ¿no? Y dice el pastor que veía al hermano que comía y comía, y decía, oye, estás comiendo mucho, pues todo me es lícito, además ya todo está pagado. Sí, y dice, y después cuando tuvo que ir al baño, cuando se enfermó del estómago, le decía, bueno, sí, pero no todo conviene, ¿verdad? No todo conviene. Mis hermanos, tenemos que pensar también, cuando habla el apóstol Pablo acerca de edificar, de construir, si lo que yo voy a hacer, si esa acción de la cual yo tengo duda, que si la debo hacer o no, es pensar en el que está a mi lado, el que me está viendo, en el que está observando lo que yo hago también. Si eso, recuerden esa palabra edificar, y usarla en sentido negativo, pudiera decir destruir. Si lo que yo voy a hacer lo destruye a él, si lo que yo voy a hacer le destruye, le va a hacer tropezar. Porque, hermanos, nosotros debemos pensar que esa madurez espiritual precisamente es esto: el empezar a despojarnos del yo y a estar pensando en los demás. Creo que un niño espiritual siempre va a preguntar, ¿esto me está permitido? ¿Puedo hacerlo sin ir al infierno? Pero un cristiano, hermanos, que ha sido transformado por el Evangelio, se detiene, piensa y dice, sí, esto me agrada a mí, pero va a poner un ladrillo en la madurez de fe de los que me rodean. Es decir, le voy a edificar, realmente voy a construir para su vida espiritual de él. Si nuestra madurez teológica nos lleva a menospreciar o a debilitar a nuestro hermano más débil, esa supuesta madurez está empañando la gloria de Dios. Debemos poner a los demás antes que a nosotros mismos. De hecho, lo decía el mismo apóstol Pablo allá a los filipenses, ¿recuerdan? Cuando dice que no debemos hacer nada por vanagloria, sino ¿cómo? Con humildad, estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos. El Evangelio, hermanos, nos va a mover del mío a lo tuyo. Si nuestra libertad requiere que nuestro hermano tropiece, entonces nuestra libertad se está convirtiendo en un ídolo, porque es mi yo el que me interesa. Soy yo el más importante, y eso es idolatría. Imaginemos, hermanos, así como estamos jóvenes y fuertes, bueno, de hecho yo un poco más joven antes, cuando vivía en la Ciudad de México, que tenía que transportarme en el metro, y en algunas estaciones de metro han visto, no sé, los que han ido allá a la Ciudad de México lo han experimentado, hay algunos lugares en que las escaleras son larguísimas, ¿no? Hay que bajar muchas, y los que ya teníamos cierta experiencia bajando escaleras o subiéndolas, ¿saben cómo lo hacíamos? Hasta de a 2 o 3 escalones corríamos, ¿no? Y de bajadita, yo ya hasta tenía cierta habilidad para deslizarme en las escaleras, irme así rapidísimo. ¿Tenemos derecho a hacerlo? Pues sí. Si yo voy ahí en el metro y tengo mucha prisa porque ya se me va a ir el metro, porque tengo prisa por llegar a algún lugar, pues le corro y avanzo de 2 o 3 escalones, bajo las escaleras corriendo. Pero ¿qué pasa si veo a un niño más adelante de mí bajando, o un anciano que va bajando las escaleras poco a poquito? ¿Tengo derecho a hacerlo? Sí. Pero ¿qué pasa si paso corriendo ahí a un lado de él y se asusta o se desequilibra y se caen? Yo digo, pues
yo no hice nada malo, es mi derecho, ¿no? Pensemos, hermanos, si mi derecho, si lo que yo tengo libertad de hacer, primero conviene y segundo, si construye, si edifica. Vamos a ir rapidísimo a lo que dice el apóstol Pablo. De todo lo que se vende, 25, en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y está genial. De todo lo que se vende en la carnicería comed y no pregunten nada. A mí, bueno, si lo dejáramos ahí solamente este versículo aislado, pues a mí me gustaría mucho, ¿verdad? El apóstol Pablo me está diciendo que puedo comer de todo, ¿no? De todas las carnes que hay, de lo que hay en la carnicería. Y decía alguien que escuché, es que luego muchos de los cristianos en la orquesta del Señor somos vocalistas, ¿verdad? Sí, la vocalista, ¿verdad? Para comer. Pues sí, ciertamente es algo bueno el poder comer, disfrutar de todo. Y no pregunten nada, dice el apóstol Pablo, por motivos de conciencia. Pues si es sacrificado o no sacrificado, nosotros, maduros espiritualmente, sabemos que no es nada, no pasa nada. Lo podemos comer, porque además dice el apóstol Pablo, y aquí hay una frase que también no está en los manuscritos más antiguos, que dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Y sabemos que eso, bueno, pues sí está en la Biblia, y está en el Salmo 24, allá lo dice el salmista, del Señor es la tierra y su plenitud. Esa plenitud, ese pleroma, está todo lleno, todo lo que existe en la tierra, lo hizo el Señor, todo es del Señor. Entonces es bueno. El Señor cuando iba creando algo decía, esto es bueno, esto es bueno. Entonces dice el apóstol Pablo, pues aquello que es carne, aquellos animales, todo eso, el Señor lo hizo, porque de Él es la tierra y su plenitud. Y aquí viene, hermanos, la aplicación de otro principio, viene otro caso. Ya vimos, bueno, primero, pues no vayas a donde se hacen los sacrificios, eso está claro, ¿no? No tengas coinonía, no tengas comunión con aquellos que están participando de un sacrificio. Y segundo, bueno, de la carnicería, si vas a la carnicería, pues la carne no pasa nada, es aquel lugar en donde estás, pregúntate si conviene y pregúntate si eso edifica, si eso va a edificar a los que te están rodeando. Pero bueno, aquí hay otro caso, dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada. Entonces, aquí viene otro ejemplo. Bueno, ya no es la carnicería. Ahora, algún incrédulo, alguien que no es creyente, te invita y tú quieres ir. De hecho, en aquellos tiempos, saben, hermanos, a veces en los mismos templos donde se sacrificaban los ídolos se hacían banquetes con toda aquella carne. Y cuando las personas importantes de aquella región invitaban a los demás a comer allá de todos esos banquetes que se hacían, aquellos que no iban a los banquetes, ¿saben qué eran? Eran señalados, eran separados de la sociedad. Algo muy similar a lo que pasa en nuestros días, y eso lo trasladamos a nuestra actualidad, ¿no? Cuando se invita a alguien a una fiesta, cuando hablamos a lo mejor en el trabajo, si nos invitan, ¿no? Y uno dice, no, yo no voy, y eso. Y hermanos, aquí hay una delgada línea entre el legalismo y entre hacer las cosas adecuadamente. Pero el apóstol Pablo dice, si los invitan y ustedes quieren ir, de todo lo que les pongan delante, dice, coman. Ya sabemos que el Señor es la tierra y su plenitud, ya sabemos que todo eso pues es la comida del Señor, que el Señor ha creado, de lo que el Señor ha creado. Pero hay una cosa, dice, mas si alguno os dijere, y ahí viene otro creyente que es débil en la fe, alguien que todavía tiene muchas dudas acerca de su libertad, de la libertad cristiana. Y dice, si alguien dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
Nuevamente, entonces, si alguien que es más débil dice, no, esto fue sacrificado, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice, no lo coman. Y aquí, hermanos, viene algo sumamente interesante e importante. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, Nos vamos a poner en ese momento a charlar con aquella persona y decirle y enseñarle que es libre también, que todo puede comer. Dice, si él aún está batallando con su conciencia, si él aún no es maduro, dice, déjenlo de comer, no lo hagan. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por motivos de cuál conciencia, hermanos? ¿De nosotros? No. La conciencia del otro, que es débil. ¿Sí? Dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Yo tengo libertad, hermanos. Y dice, por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y regularmente, hermanos, en aquellos tiempos, cuando se daba gracias por los alimentos, ¿saben qué se repetía? Precisamente el Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud. Por eso el apóstol Pablo está hablando. Dice, yo ya oré por los alimentos. ¿Sí? Podríamos decir, ya están santificados los alimentos. Y si aquello por lo cual yo ya oré y yo lo voy a comer, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por qué se ha de censurar mi libertad? ¿Sí? Por conciencia de otro. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Último principio y el más importante, hermanos. ¿Recordamos entonces? Primero, ¿todo me es lícito? Sí. Pero luego, si conviene, si edifica, si no daña la conciencia de mi hermano más débil. Y cuarto, sí, todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Si ya pasó todos esos filtros, hermanos, el último, eso es para la gloria de Dios. Eso que vamos a hacer glorifica a Dios. Porque si no, hermanos, dice el apóstol Pablo, versículo 32, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Todo, hermanos, absolutamente todo, incluso lo más insignificante, como puede ser la comida o algo que podamos comer, debemos preguntar si es para la gloria de Dios. Y luego el apóstol Pablo hace referencia a estos grupos de personas. ¿Saben quiénes incluye o a quiénes está englobando él en estos grupos de personas? Dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. ¿Saben quiénes están? Todos, todo el mundo, todo el mundo. No seas tropiezo, ni para tu hermano de la iglesia, que es más débil. No seas tropiezo para aquellos legalistas incluso, como los judíos. No seas tropiezo para aquellos incrédulos, porque para ellos todo lo pueden hacer, ¿no? Todo pueden participar y ni siquiera se preguntan. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, procurando mi propio beneficio, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahí está la razón, hermanos. ¿Qué es lo más importante? Si yo soy creyente, hermanos, un resultado y una evidencia es que me voy a despojar de mí. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio me despojo voluntariamente. ¿Soy libre? ¿Somos libres, hermanos? Es una pregunta que ha inquietado a la humanidad por siempre. Creo que nunca somos verdaderamente libres en esta vida. Una utopía.
Porque cuando somos libres estamos sirviendo siempre a alguien. Nótenlo, piénsenlo. Incluso a mi propio yo. Pero ser libre en el Señor, ser esclavo en el Señor, eso es lo verdaderamente importante, hermanos. Porque nosotros hemos sido creados para darle gloria a nuestro Señor. Mis hermanos, si a ustedes no se sienten completos, si ustedes se sienten, como dicen muchos, infelices, se sienten que les hace falta algo, ¿saben qué es? Darle gloria a Dios. Porque el propósito de nuestra vida es darle gloria a Dios. Y cuando alguien no le está dando a gloria a Dios, siente que le falta algo. Siente que su vida no tiene sentido, que no está completa. Por eso parece una paradoja. Cuando somos esclavos de Cristo, somos verdaderamente libres. En la cruz de Cristo alcanzamos inmunidad. ¿Recuerdan al embajador? En la cruz de Cristo nos hemos vuelto inmunes. Tenemos libertad ante el pecado. Hemos sido librados de las cadenas del pecado. Y ahora servimos a un Señor a quien nosotros agradamos y le damos gloria con todo lo que hacemos. Por eso es que el apóstol Pablo, fíjense en lo que dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y eso no es de que quiera quedar bien con todos, no es eso. Dice, yo agrado a todos no procurando mi propio beneficio. En el caso de que alguno de mis beneficios, de mis derechos esté en juego, si es para la salvación de los no creyentes, si es para edificar a mi hermano más débil, yo no procuro mi beneficio, dice el apóstol Pablo, sino el de muchos para que sean salvos. Y hay muchos que dicen del apóstol Pablo, pues a veces, pues él como que se cree mucho, ¿no? Porque dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero más bien es al revés. Porque ¿saben qué está diciendo el apóstol Pablo que le imitemos? ¿Qué tenemos que imitar del apóstol Pablo? La renuncia a sus derechos. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Renunció a cobrar un sueldo, un salario. Ha renunciado a comer. Ha renunciado a todo por amor al prójimo. Y es que entonces cuando nosotros renunciamos, igual que el apóstol Pablo, ¿a quién estamos imitando también, hermanos? A Cristo, desde luego. Como Cristo también renunció a todo.